Imaginemos por un momento que una máquina pudiera ver y juzgar el mundo exactamente con la misma precisión, la misma sensibilidad y la misma intuición que el cerebro humano. Mm, Un saludo cordial de bienvenida a todos los oyentes que nos acompañan hoy en este análisis profundo. Hoy tenemos una misión fascinante por delante. sí, totalmente. Vamos a diseccionar un estudio sumamente innovador que propone un nuevo índice de calidad de imagen digital. Se llama SPARQ. Sus siglas vienen del inglés Sparse Representation Based Quality, y lo que hace este método es, esencialmente, intentar enseñar a los ordenadores a evaluar imágenes imitando la corteza visual primaria de los mamíferos. Es un salto biológico y matemático espectacular sobre el papel, desde luego. O sea, un cambio de paradigma total. A ver, es un documento que desafía frontalmente muchos de los estándares que la industria da por sentados hoy en día. Prometer que un algoritmo puede modelar nuestra propia biología es una premisa, digamos, muy tentadora. Muy ambiciosa. Exacto. Sin embargo, a lo largo de la conversación vamos a tener que poner bajo la lupa si este enfoque teórico tan complejo realmente se sostiene, especialmente cuando lo enfrentamos a las brutales limitaciones técnicas y computacionales del mundo real. Claro. Porque, bueno, no todo lo que brilla en la teoría de un laboratorio sobrevive a la intemperie de la práctica. Vale, vamos a desglosar esto, porque para entender la magnitud de lo que propone este artículo, creo que primero debemos visualizar el problema en nuestro día a día. Sí, Pensemos en esa foto que tomas con tu teléfono y envías por una aplicación de mensajería. La aplicación, para que el envío sea rápido, comprime la imagen. Luego, quien la recibe la sube a una red social, que la vuelve a comprimir. y en cada uno de esos pasos la imagen sufre. Totalmente. Los cielos, que eran suaves, se llenan de bandas de color extraño, los bordes se vuelven borrosos, aparecen esos molestos bloques de píxeles. La industria necesita métricas automatizadas para saber exactamente cuánto se ha degradado esa imagen. Pero las herramientas clásicas llevan décadas fallando en algo fundamental. Eso es. Tradicionalmente, la industria ha dependido de métricas matemáticas puras. Las más famosas son el error cuadrático medio, conocido como MSE, o el PSNR, que mide la proporción máxima de señal a ruido. Los estándares de toda la vida. A ver, desde el punto de vista de un ingeniero, son herramientas muy convenientes porque son fáciles de programar, rápidas de calcular y, sobre todo, fáciles de optimizar. El problema es que son un fracaso absoluto a nivel perceptual. O sea, no ven como nosotros. Para nada. Un ordenador calculando el MSE simplemente coge la cuadrícula de la imagen original y la cuadrícula de la imagen distorsionada y resta el valor numérico de cada píxel en la misma posición. Claro. Y ahí es donde la lógica de la máquina choca contra la biología humana. Si tomas una fotografía perfecta en alta resolución y la desplazas entera un solo milímetro hacia la derecha... El ordenador compara la posición original con la nueva. Exacto. Como todos los píxeles han cambiado de coordenada, la fórmula matemática te dirá que el error es gigantesco. Te dice que la imagen está arruinada. Pero si un ser humano la mira, verá exactamente la misma fotografía perfecta, solo que un poco movida. El ordenador no entiende lo que es un rostro o un paisaje. Nada. Solo ve números brutos en una hoja de cálculo gigante. Esa desconexión obligó a la comunidad científica a cambiar de rumbo. Dijeron, bueno, dejemos de mirar los píxeles de forma aislada y empecemos a fijarnos en cómo miran los humanos. Y ahí es donde empezaron a intentar modelar el cerebro. Efectivamente. Esto provocó dos grandes oleadas de investigación. La primera intentó construir los modelos del sistema visual humano. Querían modelar el ojo y el cerebro casi por completo. Una locura para la época. Resultaron ser computacionalmente inviables. El cerebro humano procesa la luz de forma altamente no lineal, ajustándose constantemente al entorno. Los ordenadores sufrían para hacer aproximaciones que al final eran cuasi lineales. Ya. Sabíamos muy poco de la neurología subyacente, así que esos modelos pesados apenas mejoraban los resultados de las matemáticas simples. Pero la historia no se detuvo ahí. Después de ese tropiezo llegó el que ha sido el gran estándar de la última década, el índice SSIM, o similitud estructural. Sí. Fue un cambio de paradigma brutal. En lugar de restar píxel por píxel, el SSMI asumía que el ojo humano lo que busca activamente son las estructuras, las formas. Separaba los errores en 3 cajas distintas: cambios en la luz, cambios en el contraste y cambios en la estructura. Parecía la solución definitiva.
Durante mucho tiempo pareció que el problema estaba resuelto. Pero el problema nunca estuvo resuelto del todo. El SSIM fue un avance enorme, sin duda, pero este nuevo artículo señala sin piedad sus debilidades. ¿Qué las tiene? El talón de Aquiles del SSIM es que, en el fondo, sigue implementándose en el dominio del píxel. Esto significa que hereda una sensibilidad extrema a distorsiones geométricas simples. Como lo que comentábamos de mover la imagen. Exacto. Imagina que tomas una fotografía y la rotas un solo grado, o haces un zoom imperceptible del 1%. El SSIM se desploma. Te da una nota malísima. Te arroja una puntuación desastrosa indicando que la calidad visual se ha destruido, cuando cualquier observador humano te confirmaría que la calidad sigue intacta. Es una métrica completamente ciega a la flexibilidad espacial. Y aquí es donde entra nuestro protagonista de hoy, el método Spark. Y lo hace con una inspiración directamente sacada de nuestra propia biología. A ver cómo lo plantean. El concepto central de este índice se basa en un estudio famosísimo de la neurociencia publicado por Allshu Sunnyfield en el año 1996. Ellos descubrieron algo fascinante sobre cómo funciona la corteza visual primaria de los mamíferos, la zona del cerebro que llamamos B1. Sí, la base de nuestra percepción inicial. Descubrieron que nuestro cerebro procesa lo que ven los ojos utilizando lo que podríamos llamar campos receptivos de células simples. Y Spark intenta hacer exactamente eso en un ordenador, aprender un diccionario de estructuras visuales. Lo fascinante de esto es el mecanismo subyacente. Es lo que técnicamente llamamos un diccionario sobrecompleto y una representación dispersa. Suena muy técnico, pero es muy visual. Lo es. Los métodos antiguos de compresión, como las transformadas wavelet, utilizaban fórmulas predefinidas e inflexibles para intentar describir una imagen. El sistema Spark hace algo radicalmente distinto. Toma la imagen original y la estudia para aprender sus estructuras inherentes. Claro. A partir de ahí, extrae una serie de vectores base que van a actuar como los componentes fundamentales, únicos y exclusivos de esa imagen en particular. Para visualizar esto, me encanta usar la analogía de los bloques de construcción. Imagina que los métodos antiguos son como jugar con un set de Lego básico. Con piezas estándar. Exacto, donde solo tienes bloques cuadrados y rectangulares rígidos. Si quieres construir una curva suave, te va a quedar escalonada, tosca. Sí. El diccionario sobrecompleto de Spark es como una fábrica mágica de Lego. El ordenador escanea la imagen y fabrica exactamente las piezas con las curvas, texturas y formas óptimas necesarias para reconstruir esa imagen en concreto. Una adaptación perfecta. Y luego viene la regla de la representación dispersa o sparsity. El sistema obliga al algoritmo a reconstruir cualquier trozo de la imagen utilizando solo un puñado pequeñísimo de esas piezas fabricadas. No puede usar cientos de bloques. Tiene que ser extremadamente eficiente en su elección. La analogía del Lego ilustra muy bien el concepto de eficiencia visual, pero oculta un problema matemático colosal. A ver. Al permitir que el sistema cree su propia fábrica de piezas a medida, creamos un diccionario sobrecompleto. Matemáticamente, esto significa que el número de vectores base, las piezas disponibles, que llamaremos M, es mucho mayor que la dimensión de entrada, que llamaremos N. Vale. El estudio menciona que usan vectores de tamaño 121, pero construyen un diccionario con 242 elementos. O sea, el doble de piezas. Exacto. Estás introduciendo más incógnitas que ecuaciones. Construyes un sistema matemático indeterminado que tiene infinitas soluciones posibles para reconstruir un solo parche de la imagen. Uf, infinitas. A nivel de procesamiento, enfrentarse a infinitas combinaciones es la peor pesadilla de cualquier ordenador. Pero espera, si tienen infinitas combinaciones de piezas para armar la imagen, ¿cómo no colapsa el ordenador intentando calcular cuál es la correcta? ¿Cómo obligan a la máquina a encontrar la solución más eficiente sin quedarse pensando hasta el fin de los tiempos? Resolver esa búsqueda de la combinación más pequeña de piezas es lo que en ciencias de la computación llamamos un problema NP-dudo. Calcularlo por fuerza bruta llevaría años. Claro. El estudio sortea este muro utilizando algoritmos de aproximación muy astutos. Primero, el KSVD, una técnica iterativa que va actualizando las piezas del diccionario una a una basándose en los errores de las piezas anteriores. Un refinamiento constante. Eso es.
Y luego, para decidir qué piezas usar en la reconstrucción final, aplican la búsqueda de coincidencias ortogonales, o OMP. Básicamente, el sistema busca en el catálogo gigante de piezas, elige la que mejor encaja, resta esa parte de la imagen original y vuelve a buscar en el catálogo la pieza que mejor encaje con lo que sobra. Entiendo. Y lo más crucial para evitar el caos infinito, le ponen un candado estricto al proceso. Fijan un parámetro límite llamado tau. Le dicen al ordenador, bajo ninguna circunstancia puedes usar más de 12 piezas para reconstruir esta zona. Ah, limitan las opciones. A quedarse con la aproximación más eficiente. Es brillante cómo logran domar ese caos matemático. Pero el proceso no se detiene ahí. Me llamó mucho la atención cómo entrenan a este sistema. El algoritmo no mira la fotografía entera de golpe como haríamos nosotros. No lo hace. Durante la fase de entrenamiento, extrae aleatoriamente hasta 3.000 pequeños parches de la imagen de referencia. Estamos hablando de pequeños cuadrados de apenas 11 por 11 píxeles. Y hay un detalle metodológico vital en esa extracción de parches. El sistema descarta automáticamente todos los parches homogéneos. Los que son planos. Exacto. Si por azar el sistema recorta un cuadrado de un cielo azul perfectamente despejado o una pared blanca completamente lisa donde la varianza matemática es 0 o muy cercana a 0, simplemente lo borra de su memoria, no lo usa para aprender. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Intentar aprender estructuras visuales mirando una pared en blanco es como intentar aprender el alfabeto mirando un folio vacío. ¿No hay información estructural ahí? Ninguna. Entonces, ¿qué significa todo esto? Una vez que el sistema ya tiene su diccionario de piezas creado, llega el momento de la verdad y tiene que evaluar la imagen distorsionada. ¿Cómo decide dónde mirar para ponerle una nota a la calidad? Bueno, aquí es donde el artículo aterriza el concepto biológico de forma más contundente. El ojo humano, al observar una escena, no procesa cada milímetro con la misma intensidad. Claro, nos fijamos en cosas concretas. Nuestra mirada es atraída magnéticamente por los bordes definidos, por las texturas complejas, por los rostros de las personas. Para replicar este comportamiento instintivo en una máquina, los investigadores recurren a la entropía de Shannon. Un concepto clásico en teoría de la información. Eso es. La entropía mide el nivel de incertidumbre o variabilidad que hay en un conjunto de datos. El algoritmo calcula la entropía de cada posible parche de la imagen para detectar aquellas regiones salientes, las que contienen más sorpresa visual, más información densa. Y aquí es donde llegamos a lo que considero el hallazgo más contraintuitivo y fascinante de todo el estudio. Si revisamos la figura 3 del artículo, los autores hacen un experimento increíble. Sí, la prueba de los porcentajes. Ponen a prueba el índice variando qué porcentaje de la imagen le dan para analizar. La lógica nos diría que cuanta más información le des al ordenador, más precisa será su nota. Si evalúas el 100% de los píxeles, deberías tener la evaluación perfecta, ¿no? Parecería lo lógico. Pues resulta que ocurre todo lo contrario. El índice Spark funciona mejor, alcanza su mayor correlación con la percepción humana cuando solo evalúa el 15% de los parches con mayor entropía. Solo el 15%. Los datos experimentales respaldan esa afirmación plenamente. Pero, a ver, exige una lectura crítica de por qué ocurre este fenómeno. Si obligas a la métrica a usar el 100% de la imagen, el rendimiento paradójicamente cae en picado. Es alucinante. Lo que esto nos revela es que incluir regiones planas, como ese cielo liso o esa pared desenfocada, no añade información valiosa, sino que inyecta ruido estadístico en la evaluación final. Claro, confunde a la máquina. Al cerebro humano le da absolutamente igual si una pared de fondo desenfocada tiene un poco de ruido digital o lo que le importa es que los ojos de la persona en primer plano estén nítidos. Totalmente. Al restringir el análisis solo a ese 15% superior, Spark ignora el ruido irrelevante. Demuestra una gran eficiencia, pero al mismo tiempo destapa una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad. Sí. Nos dice que el núcleo matemático de la métrica es frágil. Si se le alimenta con demasiada información genérica, pierde el rumbo por completo. Bueno, entendido el proceso de selección y sus límites, me gustaría que nos adentráramos en la anatomía del cálculo final. Ya tenemos identificados los parches críticos de alta entropía. El ordenador saca sus piezas de Lego fabricadas a medida y analiza la imagen distorsionada. Sí. ¿Cómo convierte todo ese proceso en una simple nota final? Un número que le diga a un ingeniero si la imagen es buena o mala. La puntuación final se construye sobre dos pilares, dos parámetros matemáticos clave que abordan problemas diferentes. Primero, evalúan el parámetro alfa. Alfa.
Este se encarga de cazar las distorsiones puramente estructurales. Lo que hace es medir el coeficiente de correlación normalizado entre las piezas que se usaron para armar el parche original y las piezas que el sistema usa para armar el parche distorsionado. Simplificándolo, verifica si las formas subyacentes siguen siendo las mismas. Exacto. Pero la estructura no lo es todo. Por eso introducen el parámetro beta. Beta. Beta mide la diferencia directa, puntual, en la fuerza o amplitud de esas piezas. Su trabajo es capturar aquellos errores no estructurales, que no cambian la forma, como un cambio brusco en la luminosidad global o una alteración del contraste. El parámetro alfa es matemáticamente ciego a un cambio de luz, así que beta actúa como una red de seguridad. Hay un detalle pequeñísimo en las fórmulas de alfa y beta que me pareció una muestra de ingeniería muy elegante. La constante. Sí, en las ecuaciones añaden una constante minúscula, una letra C con un valor de apenas 0,01, y la ponen tanto en el numerador como en el denominador de la fracción. Sí, es un truco conocido. Es un truco precioso para la estabilidad. Sirve para evitar que el algoritmo sufra un colapso. Si por alguna razón la correlación entre dos piezas es absolutamente cero, esa diminuta constante evita que el ordenador intente hacer una división por cero. Claro. Evita lanzar un error fatal que detenga todo el sistema. A ver, es un mecanismo de estabilización bastante estándar en el diseño de algoritmos, evita inestabilidades con valores extremos, mostrando lo meticuloso del diseño. Pero aprovechando que desgranamos la anatomía de la fórmula, tengo que lanzar una objeción fundamental. Adelante. El índice Spark adolece de una limitación matemática severa. Su fórmula no es simétrica. Ya, la asimetría. Si le pides a Spark que evalúe la calidad de la imagen A usando la imagen B como referencia, te dará un número. Pero si inviertes el proceso y evalúas la imagen B usando la A como referencia, te dará un número distinto. Porque el diccionario solo se entrena con la primera. Exacto. El diccionario de piezas se entrena únicamente usando la imagen de referencia original. La imagen distorsionada es forzada a ser juzgada bajo las reglas visuales de la primera. Desde la pureza de las matemáticas, cualquier métrica de distancia que carezca de simetría es vista con muchísima suspicacia. Entiendo por qué a un matemático le chirría esa falta de simetría. Pero si llevamos esto a un escenario práctico, al mundo real para el que está diseñado, no creo que sea un problema grave. Hombre, ideal no es. Pero este método está pensado para escenarios de referencia completa. Imagina que eres una plataforma como Netflix. Tienes el archivo maestro de una película en 4K inmaculado y tienes la versión comprimida que envías al teléfono del usuario. Sí, la referencia siempre es el archivo bueno. Siempre vas a evaluar la versión comprimida utilizando el archivo maestro como regla de medir. Jamás vas a hacer el proceso inverso. Además, los propios investigadores del estudio previeron esta crítica. Sí, probaron a promediarlo. Demostraron que si duplicas el trabajo, entrenas un diccionario para la imagen original, otro para la distorsionada, y sacas la media de ambos para forzar esa simetría matemática, la precisión del resultado apenas varía. El esfuerzo extra no aporta ventajas significativas. Bueno, podemos aceptar que operativamente es un mal menor en escenarios muy específicos de referencia completa. Pero no borra la imperfección teórica. De todos modos, dejando la teoría a un lado, la verdadera prueba de fuego para cualquier métrica es cómo rinde cuando se la somete a un estrés masivo con datos reales. Aquí es donde se pone realmente interesante. Los autores no se limitaron a probar su idea con un par de fotos de laboratorio. Sometieron al sistema a una batería de pruebas gigantesca utilizando 6 de las bases de datos masivas de distorsión más reconocidas del mundo académico. Sí. Live, A57, CSI, Q, TID, MICT y Wiki. Exacto. Para dar contexto, la base de datos TID, que es la más grande, somete a las métricas a 1.700 imágenes atacadas con 17 tipos de distorsión diferentes en múltiples niveles de gravedad. Pero la que más me impresiona es la base Wiki. La de redes inalámbricas. Esa misma. Se enfoca específicamente en simular los complejos artefactos que ocurren en las redes inalámbricas. Piensa en cuando vas en el tren viendo un vídeo. Pierdes cobertura por un segundo, se pierden paquetes de datos y la pantalla se llena de artefactos extraños, colores corridos y bloques superpuestos al mismo tiempo. Es un caos visual complejísimo de evaluar. La rigurosidad de la experimentación en ese sentido es francamente irreprochable. Se adhirieron a las directrices establecidas por expertos internacionales en calidad de vídeo. ¿Y los resultados? Sí, para asegurarse de que los números fríos del algoritmo tenían sentido,
Aplicaron funciones matemáticas complejas para alinear las puntuaciones de la máquina con las valoraciones subjetivas humanas. Y los resultados, tras pasar por ese infierno de pruebas, son una victoria aplastante para el enfoque biológico. Spark supera consistentemente a sus rivales, al PSNR, al SSSIM y al VCSN. Sí, los números son muy buenos. El único rival con el que se compara es un índice llamado BIF. Pero mientras BIF es inestable, porque brilla en unas bases como LIBE, pero se hunde totalmente en A57, Spark mantiene una precisión de hierro en todos los escenarios, especialmente en los artefactos múltiples de la base WIC. Los porcentajes de correlación son sobresalientes, es innegable. Es un triunfo. Pero, a ver, es mi obligación ponerle un freno a este entusiasmo desmedido y señalar limitaciones graves. Hemos hablado de la elegancia biológica y de la alta precisión, pero si conectamos esto con el panorama general, tenemos que hablar de los costes reales. Los peros de siempre con las nuevas tecnologías. Es que estas limitaciones hacen que el modelo Spark a día de hoy sufra muchísimo para salir de un entorno controlado. Antes mencioné la inmensa complejidad matemática del algoritmo, ese ODNM-Tau. Sí. Los propios autores confiesan los tiempos de procesamiento. El ordenador necesita casi 3 segundos y medio solo para aprender el diccionario, y luego casi 1 segundo entero para codificar y evaluar cada imagen. Unos 4 segundos y medio en total. Estamos hablando de casi 5 segundos para una sola fotografía. 4 segundos para garantizar una evaluación casi perfecta de una imagen publicitaria o una radiografía médica no me parece un precio tan alto a pagar. Para una imagen estática aislada, podrías justificarlo. Pero el tráfico de Internet hoy es abrumadoramente vídeo. Un vídeo fluido requiere procesar 60 fotogramas por cada segundo que pasa. Ya, ahí se multiplica. Aplicar esta métrica significaría que por cada segundo de vídeo, un servidor necesitaría dedicar minutos de procesamiento continuo. En un mundo de vídeo en tiempo real, esto es una eternidad computacional inviable. Entiendo el problema de la escala. Y hay una segunda limitación técnica aún más grave. La versión del índice Spark que presentan en este estudio opera única y exclusivamente en escala de grises. Ah, claro, la ceguera al color. Es completamente ciega a las degradaciones en los componentes de color. En la era moderna, tener un estándar de calidad que no sabe distinguir si los tonos cálidos de un atardecer han quedado arruinados por la compresión es una limitación masiva. Son objeciones técnicas totalmente válidas. Acepto las críticas. El algoritmo, en su estado actual, es computacionalmente pesado y daltónico. Pero sigo defendiendo que el avance conceptual, el hecho de modelar la corteza visual de forma algorítmica, compensa estos obstáculos técnicos actuales. Es un primer paso, de acuerdo. Han demostrado que funciona. Los obstáculos como la lentitud del procesamiento se resolverán con hardware más rápido y tarjetas gráficas dedicadas. Y expandir el modelo a los canales de color es el paso lógico. Lo verdaderamente transformador es el cimiento conceptual. Supone una visión muy optimista. Como marco de investigación teórica, sienta unas bases formidables. Sin embargo, el salto desde un experimento exitoso hasta lograr la estandarización masiva requerirá años de profunda optimización. Sin duda. Y bueno, para iniciar el cierre y el bloque de conclusiones claras de nuestra inmersión de hoy, es fundamental resumir los 3 grandes aprendizajes que nos deja este estudio. Perfecto. Primero, la confirmación de que las matemáticas simples no sirven para medir la percepción humana. Segundo, que modelar computacionalmente la corteza visual primaria mediante representaciones dispersas, el enfoque de Spark, es altamente preciso. Sí, un acierto total. Y tercero, una lección de eficiencia brutal. Analizar solo las áreas de alta información, ese 15% superior según la entropía de Shannon, es mucho más efectivo que analizar toda la imagen. Todo esto plantea una pregunta importante. Un pensamiento final un poco provocativo que va más allá del texto. A ver. Si podemos enseñar a un algoritmo a replicar matemáticamente lo que nuestra corteza visual considera una imagen de calidad, ¿cuánto falta para que podamos usar diccionarios similares de forma inversa? ¿De forma inversa? Sí. Usarlos no solo para evaluar imágenes, sino para generar ilusiones ópticas perfectas o alterar nuestras percepciones cognitivas a través de pantallas, explotando intencionadamente nuestras vías neuronales. Ostras, una perspectiva que asombra y da bastante vértigo. Es fascinante comprobar cómo las matemáticas y la biología convergen de maneras tan inesperadas. Agradecemos calurosamente a todos los oyentes que nos han acompañado en este viaje tan técnico y fascinante. Ha sido un placer.
Nos despedimos invitando a quienes los escuchan a seguir cuestionando cómo interactúa la tecnología con la biología humana. Hasta el próximo análisis profundo.